El mundo entero podría caber en las manos de Benjamín Díaz. Y aún así, él las mantenía vacías. Heredero de una de las mayores fortunas del país, dueño de mansiones, empresas y colecciones de arte, era el tipo de hombre que podía comprarlo todo, menos la vida que perdió. Habían pasado 8 años desde el día en que el reloj del hospital se detuvo para él. Aquella mañana, Alejandra, su esposa, el amor que daba color al mundo, y la hija que esperaban, murieron durante el parto. Desde entonces, Benjamín vivía como quien respira por costumbre, no por deseo. El dinero, las cenas de gala, las acciones que subían en la bolsa, nada tenía sentido. Dormía entre sábanas de seda, pero despertaba entre cenizas. Cada año, en el mismo día, repetía el mismo ritual. Salía temprano, en silencio, vistiendo el mismo traje negro de hace 8 años. El chofer lo esperaba frente a la mansión, pero Benjamín prefería conducir solo. El camino al cementerio era un diálogo entre él y el vacío. Antes, sin embargo, siempre pasaba por la misma florería. El dueño ya lo esperaba con un ramo de lirios blancos, las flores que Alejandra decía que olían al perfume de los nuevos comienzos. Pero aquella mañana, el destino decidió poner a prueba su fe. Al llegar encontró la tienda cerrada con un letrero pegado en el vidrio. Cerrado por tiempo indefinido. Se quedó parado frente al escaparate, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cerrado hoy? ¿Justo hoy? Murmuró sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El sol brillaba frío, sin calor. El guardia de la tienda vecina le preguntó si estaba bien, pero Benjamín solo negó con la cabeza y volvió al coche. Se quedó ahí, mirando el volante, sin saber a dónde ir. Como si el mundo conspirara para quitarme hasta el derecho de sufrir en paz, susurró con voz ronca. Entonces encendió el motor y salió a conducir sin rumbo. Las calles fueron cambiando a medida que avanzaba. Los edificios de vidrio dieron paso a casas sencillas y el aroma del café recién hecho se escapaba por las ventanas. El lujo de su coche contrastaba con los callejones estrechos, donde los niños jugaban descalzos y los comerciantes llamaban a los clientes con entusiasmo. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó. Pero algo dentro de él lo hacía continuar, hasta que vio un mercado callejero, colorido, vivo, bullicioso, el opuesto absoluto de su casa silenciosa. Estacionó el coche y comenzó a caminar despacio, observando el contraste entre aquel mundo lleno de vida y su propio luto. El sonido de las risas, el aroma de las frutas, el calor humano, todo le resultaba demasiado extraño a quien vivía rodeado de mármol y soledad. Caminaba entre los puestos buscando flores, hasta que sus ojos se detuvieron en una mesa sencilla, cubierta por un toldo verde. Detrás del mostrador, una mujer acomodaba macetas, mientras una niña organizaba flores en pequeños ramos. La niña hablaba con dulzura, el rostro iluminado por una sonrisa inocente. Benjamín se acercó curioso, sin sospechar lo que estaba por encontrar. «¿Tiene lirios blancos?», preguntó en voz baja. La mujer se giró, y el tiempo se detuvo. El aire se le escapó de los pulmones. Su rostro, el mismo rostro que había besado por última vez en una habitación de hospital. La misma mirada serena, los mismos labios, incluso la pequeña marca en el cuello. Benjamín retrocedió un paso, el corazón desbocado. No puede ser. Ella bajó la mirada fingiendo no entender. «¿Desea alguna flor en especial, señor?». Él respiró hondo. «¿Alejandra?», murmuró casi sin voz. Ella palideció. «Debe estar equivocado, señor». «¿Equivocado? Yo te enterré. Vi tu cuerpo». Su voz temblaba, mezcla de desesperación e incredulidad. La niña, asustada, se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué pasa?». Alejandra le apretó la mano con fuerza. «Nada, mi amor. Solo un cliente confundido». «¿Cliente?», repitió Benjamín incrédulo. «Estás viva, Alejandra. ¿Cómo es posible?». Dio un paso al frente, los ojos llenos de lágrimas. «Mírame y dime que no eres tú». Ella apartó la mirada, las lágrimas amenazando con caer. «Por favor,
Váyase, no quiero problemas. ¿Problemas? He pasado 8 años enterrado con ustedes. Entonces miró de nuevo a la niña, y algo dentro de él se quebró. Dios mío, ¿esa niña? La voz se le rompió. ¿Es Dora? ¿Es nuestra hija? La tensión se volvió insoportable. La gente en el mercado comenzaba a mirar, curiosa. Alejandra intentaba alejarse, pero él insistió. Si no eres mi esposa, explícame esto. Y le jaló la manga de la blusa, revelando una pequeña cicatriz en el brazo. La misma que ella se hizo en la luna de miel, cuando cayó de una bicicleta y él mismo la curó. Alejandra empalideció, el cuerpo tembloroso. La niña la miró confundida. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué dice que es mi papá?» Por un segundo, el silencio dominó el mercado. Solo se escuchaba el timbre lejano de una bicicleta y los latidos acelerados de 3 personas unidas por un secreto imposible. Alejandra respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas, y murmuró: «Perdóname». Luego tomó la mano de la niña y echó a correr, atravesando los puestos y dejando flores caídas a su paso. Benjamín intentó seguirlas, pero el cuerpo no le respondió. Se quedó allí, paralizado, atónito, mientras el sonido de la multitud se desvanecía poco a poco. Sintió el suelo desaparecer, el mundo girar, y por primera vez en 8 años, algo más fuerte que la muerte lo hizo temblar. La duda. Benjamín volvió al coche, como quien despierta de un trance. El sonido del mercado aún resonaba en sus oídos. Risas, voces, pasos apresurados. Pero para él todo era un ruido distante. Las manos le temblaban sobre el volante. El rostro de Alejandra y la mirada de la niña no salían de su mente. Era ella. No podía ser otra persona. La frase se repetía como un mantra, mezclándose con su respiración entrecortada. Encendió el coche, pero no condujo. Se quedó quieto, mirando la nada, con el corazón debatiéndose entre creer o enloquecer. ¿Será que la muerte me mintió?, susurró con voz ronca, los ojos perdidos en su propia duda. Aquella noche no durmió. La mansión parecía aún más vacía, como si las paredes susurraran su nombre. Pasó horas hojeando álbumes de fotos, recordando la sonrisa que ahora lo perseguía. Tomó el acta de defunción, los certificados, los recortes de periódico, todo lo que confirmaba la tragedia. Y aún así, algo lo carcomía. ¿Y si todo había sido una mentira? De pronto, una idea lo atravesó como una cuchilla. Absurda, impensable, pero inevitable. Se levantó de un salto, tomó las llaves y condujo hacia el cementerio. Si ella está viva, alguien tiene que explicarme a quién enterré. El vigilante del cementerio abrió los ojos, sorprendido al verlo llegar de madrugada. «¿Señor Díaz?» A esta hora, Benjamín bajó del coche sin responder, la mirada febril. «Quiero abrir las tumbas de mi esposa y de mi hija». El hombre retrocedió, confundido. «¿Abrir las tumbas? Pero, señor, eso es...» «Pagaré lo que sea necesario», interrumpió con voz grave y desesperada. «Llame al administrador, ahora». El administrador, un hombre de aspecto cansado, llegó pocos minutos después. Intentó razonar, pero la expresión de Benjamín lo detuvo. «Si ellas están ahí, quiero verlo. Si no, alguien tendrá que decirme por qué». Bajo el brillo frío de los reflectores, los sepultureros comenzaron su trabajo. El sonido de las palas rompiendo la tierra retumbaba como un trueno en medio del silencio nocturno. Benjamín observaba inmóvil, el rostro tenso, las manos cerradas. El olor húmedo de la tierra se mezclaba con el miedo. Cuando por fin levantaron el ataúd, el administrador tragó saliva. «¿Está seguro de que quiere ver, señor?». Él asintió con un movimiento breve. El hombre abrió el ataúd y el sonido de la madera crujiendo cortó el aire. Dentro, nada, ningún cuerpo, solo telas envejecidas y polvo. Benjamín dio un paso al frente, la mirada fija. «Dios mío», el administrador balbuceó. «Debe haber algún error, tal vez...»
error? Lo interrumpió con voz quebrada. El error fue hacerme enterrar un ataúd vacío. Las piernas le fallaron y apoyó las manos sobre el ataúd. Por un instante, todo pareció girar. Recordó su rostro, la niña, la cicatriz. Entonces era verdad. Alejandra, estás viva. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero lo que sintió no fue alivio, fue ira. ¿Quién me hizo esto? ¿Por qué? Salió del cementerio sin despedirse, con el corazón en llamas. En los días siguientes, Benjamín vivió solo para buscar esa respuesta. Volvió al mercado todos los días, vestido discretamente, tratando de no llamar la atención. Mostraba fotos antiguas, preguntaba por una mujer de cabello castaño y una niña rubia que vendían flores. «Nunca la he visto, señor», respondían algunos. Otros desviaban la mirada desconfiados. Dejó recompensas en efectivo, pegó anuncios anónimos, contrató detectives privados. Pero el silencio era su única respuesta. Aún así, no desistió. Algo más fuerte que la duda lo impulsaba: la certeza. Una noche sofocante, casi una semana después, el destino volvió a moverse. Mientras conducía por las afueras de la ciudad, vio una pequeña florería con las luces encendidas. Era demasiado tarde para que estuviera abierta. Detuvo el coche y observó por la ventana. El reflejo del vidrio le mostró exactamente lo que su corazón ya sabía. Allí estaba ella, Alejandra, con un delantal, acomodando macetas con el mismo cuidado de antes. A su lado la niña, riendo por algo que su madre había dicho. El sonido de esa risa atravesó el cristal y le rasgó el pecho. Benjamín abrió la puerta de la florería despacio, pero el chirrido del metal delató su presencia. Alejandra se volvió, y el tiempo pareció repetirse. El mismo asombro, la misma tensión, pero esta vez sin posibilidad de escape. «¿Por qué?», preguntó él, con la voz temblorosa. «¿Por qué me hiciste enterrar un ataúd vacío? ¿Quién es esa niña? ¿Qué más me han ocultado?». Ella retrocedió un paso, pálida, con la mirada suplicante. «Benjamín, por favor, no me pidas calma. He vivido 8 años como un muerto. 8 años, Alejandra». El sonido de su propia voz resonó en las paredes de la pequeña tienda, y por un momento, hasta las flores parecieron guardar silencio ante la verdad que estaba a punto de salir a la luz. El aire dentro de la pequeña florería se sentía pesado, como si el propio oxígeno tuviera miedo de moverse. Alejandra mantenía las manos temblorosas sobre el mostrador, los ojos llenos de lágrimas, mientras Benjamín, inmóvil frente a ella, parecía el retrato de la incredulidad. Dora, la niña, observaba todo con curiosidad y miedo, aferrándose al delantal de su madre. El silencio se extendió por largos segundos, hasta que él habló con una voz ronca y quebrada. «Enterré un ataúd vacío, Alejandra. ¿Entiendes lo que eso significa? 8 años creyendo en una mentira». Ella intentó respirar hondo, pero el pecho apenas se movía. «Lo sé, y si pudiera, lo habría hecho todo diferente». Benjamín dio un paso al frente, la mirada ardiendo. «Entonces explícame. ¿Por qué me dejaste creer que tú y nuestra hija estaban muertas?». Las palabras resonaron, hiriendo cada pétalo del lugar. Alejandra temblaba, pero su voz salió baja, sincera y cargada de culpa. «Porque no era seguro. Necesitaba protegerte». Él rió, un riso breve y doloroso. «¿Protegerme? ¿De qué? ¿Del amor que sentía por ustedes?». Ella levantó la mirada, los ojos brillando bajo la luz amarillenta del techo. «De un hombre capaz de destruir todo lo que tocara. De Doménico». El nombre hizo que el aire se congelara. Benjamín abrió los ojos sintiendo la sangre hervir. «Mi socio, el hombre que estuvo conmigo el día del entierro, que lloró a mi lado». Alejandra asintió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Sí, lloraba de rabia, no de dolor. Su mirada se perdió por un momento, reviviendo el terror. Unos días antes del parto me buscó. Dijo que me amaba y que si no me quedaba con él, te destruiría.
No le creí, hasta que encontré mensajes, pruebas de que había sobornado a alguien en el hospital. Planeaba matar a nuestra hija al nacer, para hacerme creer que el destino había sido cruel. Benjamín dio un paso atrás, incrédulo. ¿Estás diciendo que ese hombre quería matar a nuestro bebé? Alejandra cubrió su rostro con las manos. Sí, entré en pánico. Le conté todo al doctor González. Fue el único en quien confié. Cuando empecé el trabajo de parto, él fingió mi muerte y la de Dora. Dijo a los médicos que hubo complicaciones y registró los fallecimientos. Esa misma noche, nos sacó del hospital por la parte trasera, envueltas en sábanas. Lloré todo el tiempo, no por miedo, sino por ti. Sabía el dolor que te causaría. Benjamín se pasó las manos por la cara tratando de entender. Podías haberme buscado, haberme dicho la verdad. Yo te habría protegido. Ella negó con la cabeza, la mirada destrozada. No, Benjamín, no entiendes. Doménico lo controlaba todo. Las empresas, los periódicos, hasta la policía. Si hubiera sabido que estábamos vivas, te habría matado para silenciarnos. El doctor González dijo que la única salida era desaparecer. Benjamín caminó hasta la pared, apoyándose en ella para no derrumbarse. Entonces, mientras yo lloraba frente a una lápida, tú criabas a nuestra hija con otro nombre, en otra vida. ¿Crees que fue fácil? Lo interrumpió ella con un grito desgarrador. ¿Crees que fue simple ver crecer a Dora y no poder mostrarle quién eras? Veía tus entrevistas en la televisión, tus fotos en las revistas. Cada vez que te veía solo yo casi regresaba, pero el miedo siempre ganaba. Las lágrimas corrían sin control. Dora, confundida, miró a ambos y susurró: «Mamá, ¿ese hombre es de verdad mi papá?». El silencio que siguió fue casi sagrado. Alejandra asintió llorando. «Sí, mi amor, él es». Benjamín se acercó despacio, como temiendo romper el momento. Se arrodilló frente a la niña y su voz salió trémula. «Te esperé, todos los días. Hablé con el viento. Le pedí a Dios que me dejara verte, aunque fuera en sueños». Dora lo miró con los ojos grandes y curiosos. «¿Rezabas por mí?». Él sonrió, el rostro empapado. «Más que por mí mismo». La niña dudó un instante, luego dio un paso adelante y lo abrazó. Un abrazo tímido, pero suficiente para detener el tiempo. Benjamín cerró los ojos y sollozó en silencio, sintiendo al fin el toque que el destino le había negado por 8 años. Alejandra se acercó, arrodillándose junto a ellos. El reencuentro parecía un milagro y una condena al mismo tiempo. «Sé que no merezco perdón, Benjamín, pero si hubiera tenido otra opción habría hecho todo igual». Él la miró, los ojos húmedos, la respiración entrecortada. «Me quitaste todo, y aún así no puedo odiarte». Alejandra intentó sonreír, pero su rostro se deshizo en lágrimas. «Regresé porque ya no podía vivir en la mentira. Necesitaba contártelo todo». El silencio que siguió fue roto por una decisión que ardía en el pecho de Benjamín. Él va a pagar por esto, por cada segundo que nos robó. Alejandra lo sujetó de los brazos. «No lo hagas. Doménico todavía tiene poder, tiene gente en todas partes. Si descubre que Dora existe, intentará quitárnosla otra vez». Benjamín miró a su hija, luego a su esposa. «Entonces que venga, pero ya no voy a vivir con miedo». Se levantó, decidido, secando las lágrimas con el dorso de la mano. «Vendrán conmigo, ahora, a casa». Alejandra dudó, el corazón en guerra. «¿A la mansión? Benjamín, es peligroso». Él se acercó, la voz firme pero llena de ternura. «Es el único lugar al que pertenecen. Donde te amé, donde soñé con nuestra hija. Esa casa estuvo muerta 8 años. Es hora de que vuelva a vivir». Dora lo miró inocente. «¿Vamos a vivir en un castillo, papá?». Él rió suavemente, la voz quebrada. «Sí, mi amor, y allí, te prometo, nadie volverá a separarnos jamás». Extendió la mano. Alejandra la miró, dudó un instante y luego la tomó. Las 3 manos se entrelazaron.
la de él, la de ella y la de la niña, y en ese toque algo se encendió de nuevo, la llama que el tiempo había intentado apagar. Mientras salían de la florería, la luna se reflejaba en los vidrios y el viento agitaba las flores del mostrador, esparciendo pétalos blancos por el suelo. Cada pétalo parecía anunciar un nuevo comienzo, aunque aún manchado por viejas heridas. El camino de regreso fue silencioso, pero el silencio no era vacío. Era denso, cargado de recuerdos e incertidumbres. El coche se deslizaba por las avenidas iluminadas, y desde el asiento trasero, Dora observaba el mundo por la ventana, maravillada con las luces de la ciudad. Benjamín conducía sin decir palabra, la mirada fija en la carretera, como si cada kilómetro lo acercara a un fantasma que estaba a punto de enfrentar, el de sí mismo. Alejandra, a su lado, mantenía las manos unidas sobre el regazo, el rostro dividido entre el alivio y el miedo. A veces lo miraba de reojo y veía a un hombre destruido intentando recomponerse. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Él asintió. Más que de cualquier otra cosa en mi vida. Ese lugar me mató una vez. Ahora quiero que me devuelva la vida. Cuando el portón de la mansión se abrió, la sensación fue irreal. Alejandra respiró hondo, el corazón acelerado. La casa se alzaba imponente, iluminada por luces doradas que se reflejaban en los vitrales, como si el tiempo se hubiera detenido esperándolos. Dora, con los ojos muy abiertos, tomó la mano de su madre. ¿Aquí vamos a vivir? Benjamín sonrió levemente. Sí, mi amor, esta fue y siempre será su casa. Al cruzar la entrada, el sonido de sus pasos resonó sobre el mármol frío. El aroma a madera antigua y jazmín flotaba en el aire, el mismo perfume que Alejandra solía usar. Por un instante, se sintió de nuevo en aquella vida que creía perdida. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, y entre ellos, una pintura de Alejandra joven sonriendo. Ella se detuvo frente al retrato, los ojos llenos de lágrimas. ¿No quitaste nada?, preguntó con voz temblorosa. Benjamín negó con la cabeza. Ni un cuadro. Traté de vivir con los recuerdos, incluso cuando me mataban todos los días. Se acercó y pasó los dedos por el marco, como quien toca una reliquia. Durante años hablé con esta imagen. Pedía perdón, pedía respuestas, y ahora estás aquí. Alejandra bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa y el milagro de su regreso. Dora, curiosa, exploraba el salón con cuidado. Tocaba los muebles, subía las escaleras, miraba los candelabros como quien entra en un cuento de hadas. «Mamá, hay tanto brillo aquí», dijo, encantada. Alejandra sonrió, conmovida por la pureza de su hija ante ese mundo que alguna vez fue suyo. Benjamín las observaba de lejos, y algo dentro de él comenzó a recomponerse. Por primera vez en 8 años, el sonido de una risa infantil resonó en los pasillos, y no sonó fuera de lugar. Esta casa necesitaba eso, murmuró para sí mismo. Esa noche se sentaron a la mesa del comedor, que llevaba años cubierta con una sábana blanca. Benjamín la retiró, revelando la porcelana intacta y los cubiertos relucientes. No dejé que nadie tocara esto desde el día. Se detuvo, respiró hondo. Desde el día en que las perdí. Alejandra lo observó en silencio, el corazón apretado. ¿Viviste solo aquí todo este tiempo? Él asintió. Solo con lo que quedó. A veces creía oír pasos, risas, pero solo eran los recuerdos gritando. Dora apoyó el mentón en las manos y sonrió. Entonces ya no vas a oír voces tristes, papá, porque yo voy a hablar todo el tiempo. Su risa inocente arrancó una sonrisa sincera de Benjamín. Después de la cena, Alejandra caminó por los pasillos, tocando cada mueble, cada cortina, como si reviviera recuerdos. Se detuvo frente al dormitorio que alguna vez fue el de ellos. La cama seguía allí, con las mismas sábanas, el mismo aroma. Se sentó al borde del colchón
y lloró en silencio. Benjamín apareció en la puerta y la observó por unos segundos antes de decir: ¿Sabes qué es lo más extraño? Nunca pude cambiar nada aquí. Era como si esperara que volvieras. Ella levantó la mirada, los ojos húmedos, y volví. Él sonrió levemente, una lágrima rodando. Sí, volviste, y trajiste lo que más necesitaba recordar, que todavía sé amar. A la mañana siguiente la mansión parecía distinta. El sol se filtraba por las ventanas y la luz se reflejaba en las flores que Dora había recogido del jardín. El sonido leve de los pájaros se mezclaba con las risas de la niña mientras corría por los pasillos. Alejandra, con el delantal que trajo de la florería, preparaba café en la cocina, un gesto simple, pero lleno de vida. Benjamín observaba todo desde la puerta, como quien teme despertar de un sueño. «¿Hace cuánto que no se oía el sonido de la vida aquí?», murmuró. Alejandra se volvió y sonrió. «Es la casa intentando respirar de nuevo». Mientras tomaban café juntos, Benjamín no podía dejar de mirarlas. «No tienen idea de lo que esto significa para mí», dijo conmovido. Alejandra extendió la mano sobre la mesa y tocó la suya con ternura. «Solo queremos empezar de nuevo, Benjamín, un día a la vez». Él asintió, tragando en seco. Dora, emocionada, levantó su vaso de leche y dijo con orgullo: «Entonces este es el primer día de nuestra nueva familia». Alejandra y Benjamín se miraron y por un instante fue como si el tiempo hubiera vuelto al principio, antes de las tragedias, antes de las mentiras, antes del miedo. Pero en el fondo, algo todavía lo inquietaba. La sombra de Domenico, el hombre que había intentado robarlo todo, se cernía como un espectro sobre aquella paz reciente. Benjamín disimuló la opresión en el pecho y sonrió para no preocuparlas. «Nada va a separarnos», pensó, mirando las pequeñas manos de Dora. La mansión dormía en silencio. Era una de esas noches en que el viento parecía susurrar historias antiguas entre las rendijas de las ventanas. Alejandra y Dora dormían en la habitación de huéspedes, agotadas después de un día lleno de risas y arreglos. Benjamín, sin embargo, seguía despierto, sentado en el despacho, mirando los papeles sobre el escritorio. Intentaba concentrarse en las cuentas, en los negocios, pero su mente regresaba siempre al mismo nombre: Domenico. La sola idea le provocaba un escalofrío. «Debe saber que ella volvió», murmuró, inquieto. La idea lo consumía. Sabía que aquel hombre era poderoso, peligroso, y que no dejaría el pasado enterrado. A lo lejos un trueno retumbó, seguido del sonido sutil de neumáticos sobre el asfalto mojado. Benjamín se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el portón principal. Nada, solo la oscuridad y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Aún así, la sensación de peligro no lo abandonaba. Regresó al escritorio, pero antes de sentarse escuchó un chasquido seco, el inconfundible sonido de una puerta forzada. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Corrió al pasillo y apagó las luces, el corazón latiendo con fuerza. Un ruido metálico resonó desde la planta baja, seguido de una voz apagada. «Rápido, entren y cierren las ventanas». Benjamín reconocería esa voz en cualquier parte. Domenico. En segundos, el terror tomó forma. 3 siluetas cruzaron el vestíbulo. Una de ellas alta, con saco oscuro y mirada febril. Domenico García, el hombre que un día fue su amigo, estaba allí, trayendo el infierno consigo. «Siempre fuiste descuidado, Benjamín», dijo con una sonrisa enferma. «Dejar las luces encendidas como si quisieras que te encontraran». Benjamín dio un paso al frente, la rabia superando el miedo. «¿Qué es lo que quieres, desgraciado?» Domenico avanzó, los ojos encendidos. «Lo que siempre fue mío». Detrás de él, 2 hombres armados levantaron las pistolas y el clic del metal resonó como una sentencia. Alejandra despertó con el ruido. El instinto habló primero.
Tomó a Dora en brazos y la metió dentro del armario del cuarto. «Quédate calladita, mi amor, no hagas ruido, prométemelo». La niña temblaba, los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa, mamá?» «Shh, solo prométemelo». Dora asintió, abrazando el osito que siempre llevaba consigo. Alejandra respiró hondo y salió al pasillo. La escena era una pesadilla. Domenico la vio y esbozó una sonrisa lenta y cruel. «Ah, la difunta decidió resucitar». Benjamín se interpuso entre ellos, la mirada encendida. «No la toques». «No entiendes, Benjamín», gritó Domenico, con los ojos desquiciados. «Ella siempre fue mía. El destino solo se equivocó de nombre en la invitación de boda». Se acercó, y la tensión se podía cortar en el aire. Benjamín avanzó, pero uno de los hombres lo golpeó con la culata del arma, haciéndolo caer de rodillas. Alejandra gritó, intentando correr hacia él, pero fue sujetada con violencia. «Míralos, la pareja perfecta», se burló Domenico. «Qué bonito reencuentro. Lástima que terminará mal». La risa que soltó era el eco mismo de la locura. Mientras tanto, en el armario, Dora temblaba, su pequeño cuerpo encogido entre la ropa. Afuera, los gritos se mezclaban con pasos pesados. Mordió su labio conteniendo el llanto. Entonces notó algo en el suelo, el celular de su madre que había caído cuando Alejandra salió. Con manos temblorosas, deslizó el dedo por la pantalla. «Señor, ayúdame», susurró. Abrió el teclado y marcó el número de la comisaría local, el único que conocía. Cuando el policía respondió, dijo en un susurro apenas audible: «Por favor, vengan rápido, están aquí, en la mansión Díaz». Y colgó enseguida, el corazón a 1000. En la sala, Domenico caminaba de un lado a otro. Cada paso era una muestra de su desequilibrio. 8 años creyendo que estaba muerta, y ahora descubro que la escondiste, Benjamín. Debí acabar contigo en aquel hospital. Benjamín, herido, se levantó lentamente. «No vas a tocarlas, ni hoy ni nunca». Domenico sonrió, inclinando la cabeza. «Ah, pero sí lo haré, porque ahora quien decide quién vive y quién muere soy yo». Apuntó la pistola directo al pecho de Benjamín, el cañón brillando bajo la luz tenue. «¿Sabes qué es curioso? Siempre lo tuviste todo, y aún así perdiste. Yo, que no tenía nada, ahora tengo el poder de borrarte de la historia». Alejandra lloraba, suplicando: «Por favor, Domenico, no hagas esto, no lo lastimes. La culpa fue mía, no suya». Pero él parecía ajeno a toda razón, consumido por su propia locura. «Silencio», gritó acercándose a ella. «Debiste ser mía. Y ahora lo serás, aunque sea en el infierno». Los hombres los acorralaron contra la pared. Benjamín abrazó a Alejandra con el cuerpo, protegiéndola, la mirada firme, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. «Si vas a matarme, hazlo ya», lo desafió. Domenico sonrió, apuntando el arma directo a su rostro. «Con gusto». El clic del arma resonó en la sala, seguido de un silencio mortal. Alejandra gritó y cerró los ojos. Pero antes del disparo, el sonido de sirenas rompió la tensión como un trueno. «Policía, nadie se mueva», gritó una voz, mientras pasos pesados invadían el vestíbulo. Domenico se giró, furioso, aturdido. «¿Cómo supieron?». Uno de los hombres intentó disparar, pero cayó antes de jalar el gatillo. El otro soltó el arma y levantó las manos. Las luces rojas de las patrullas se proyectaban por las ventanas, parpadeando en las paredes. En medio del caos, Benjamín avanzó, empujando a Alejandra hacia atrás y tomando a Domenico del cuello. «¡Se acabó!», gritó, el rostro a centímetros del suyo. Domenico intentó reaccionar, pero los policías ya estaban dentro, apuntando sus armas. «Suéltelo, señor Díaz», ordenó uno. Benjamín lo empujó con fuerza y Domenico cayó al suelo. Sonaron las esposas. «No entienden», gritó él fuera de sí. «Ella es mía, siempre fue mía». Pero sus palabras se perdieron entre el ruido del metal cerrándose y el llanto de Alejandra en el pasillo. Dora salió corriendo de la habitación, las piernas temblorosas.
el rostro empapado en lágrimas. «¡Mamá!». Alejandra se arrodilló y la abrazó con fuerza, el cuerpo entero temblando. Benjamín se acercó rodeándolas a ambas en un abrazo apretado, el corazón desbocado. Afuera, las luces de las patrullas parpadeaban como llamas azules reflejadas en los cristales. Domenico fue llevado gritando, mientras la lluvia, suave y fría, comenzaba a caer, lavando la sangre y el miedo de la noche. Dentro de la casa, el corazón de una familia volvía a latir por primera vez en años, demostrando que el amor, aunque herido, aún podía sobrevivir a lo imposible. La madrugada fue larga. Las sirenas se habían silenciado hacía horas, pero el eco aún vibraba dentro de la mansión, mezclado con el recuerdo del miedo. Benjamín permaneció un tiempo apoyado en la ventana, observando las patrullas alejarse por el camino. Con cada luz azul que desaparecía, sentía que el peso de la noche también se disipaba. Alejandra estaba sentada en el sofá, con Dora dormida en su regazo, el rostro tranquilo como si nada hubiera pasado. El contraste entre la paz de la niña y el caos que habían vivido resultaba doloroso. Benjamín se acercó, acarició sus cabellos y murmuró: «Se acabó». Pero en el fondo sabía que aún quedaba algo por cerrar, algo más profundo que la venganza o el miedo. A la mañana siguiente, el sol salió tímido, filtrándose entre las cortinas del salón. Alejandra despertó con los ojos hinchados, pero con una extraña ligereza en el pecho. Benjamín ya estaba de pie con una camisa oscura y una masa en la mano. «¿A dónde vas?», preguntó la voz cansada. «A terminar lo que empezó hace 8 años», respondió él con un tono firme, casi solemne. Dora, somnolienta, se estiró y lo llamó. «Papá, ¿a dónde vas?». Él sonrió, arrodillándose frente a ella. «Voy a despedirme de una mentira, mi amor, y cuando regrese, empezaremos de nuevo». El camino al cementerio fue silencioso, pero cargado de una sensación de liberación. Alejandra sostenía la mano de Dora, ambas mirando por la ventana el paisaje que pasaba. Los árboles, el cielo claro, la carretera que durante tantos años simbolizó el dolor. Cuando el coche se detuvo, el viento soplaba frío, levantando las hojas secas alrededor de las tumbas. Benjamín caminó adelante, la masa pesada en la mano, la mirada fija en las 2 lápidas de mármol, una junto a la otra. En ellas, los nombres: Alejandra Díaz y Dora Díaz, grabados con fechas y epitafios. Se detuvo frente a ellas, respirando hondo, el corazón latiendo en un compás extraño, como si cada latido despidiera una parte del pasado. Alejandra se quedó a unos pasos detrás, sosteniendo la mano de la niña. 8 años, susurró con voz quebrada. 8 años mirando nuestra tumba y creyendo que el amor había terminado. Benjamín giró la masa entre los dedos, sintiendo el frío del metal. «El amor no terminó, Alejandra, solo fue enterrado vivo». Su respuesta fue firme, casi amarga. Se acercó y tocó la superficie helada de la lápida con la punta de los dedos, cerrando los ojos. Por un momento, el tiempo pareció retroceder. El funeral, las lágrimas, el sonido del ataúd descendiendo. «Hablé con ustedes todos los días», murmuró, «y ahora por fin pueden escucharme de verdad». Dora observaba en silencio, tratando de comprender. «Papá, ¿por qué el nombre de mamá está aquí?». Él se agachó a su lado y le respondió con ternura: «Porque un día hicieron creer al mundo que ustedes estaban muertas. Pero hoy vamos a mostrar que la verdad volvió a la vida». La niña asintió con mirada pura y decidida. Benjamín se levantó, alzó la masa y con un solo golpe rompió el nombre grabado en la piedra. El sonido seco del impacto resonó por todo el cementerio, fuerte y simbólico. Un segundo golpe siguió, partiendo la lápida en 2. «Aquí no descansan recuerdos», dijo jadeando. «Aquí descansa la mentira que casi nos mata». Alejandra no pudo contener el llanto. Caminó hacia él y lo abrazó por la espalda, apretándolo con fuerza. «No tenías que hacerlo solo». Él se volvió tomando su rostro entre las manos.
Necesitaba cerrar este ciclo para poder mirarte sin culpa, para poder mirar a nuestra hija y ver lo que aún es verdadero. Dora corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza. «Ahora somos de verdad, ¿verdad?», preguntó mirando hacia arriba con la sonrisa más pura del mundo. Alejandra acarició su cabello y respondió: «Siempre lo fuimos, mi amor. Solo faltaba que el mundo lo supiera». El viento sopló más fuerte, levantando pétalos de flores marchitas sobre las tumbas. El sol, al fin, rompió las nubes, bañando a los tres con una luz dorada. Benjamín respiró profundo y dejó caer la maza al suelo, como quien suelta un peso. «Se acabó», dijo en voz baja. Alejandra apoyó la cabeza en su hombro, y Dora, entre ambos, les tomó las manos. Por un instante, el cementerio entero pareció guardar silencio, como si respetara aquel momento. La mentira estaba enterrada, pero la vida verdadera, acababa de nacer allí, entre el polvo y el perdón. Permanecieron así unos segundos, mirando las piedras quebradas frente a ellos. Ya no había nombres, ni epitafios, ni fantasmas, solo el sonido del viento y el aroma de flores frescas. Alejandra secó sus lágrimas y miró a Benjamín. «¿Y ahora?», preguntó. Él miró a Dora, que jugaba con un pétalo blanco entre los dedos, y respondió con una leve sonrisa: «Ahora volvemos a casa». Y esta vez no hay ninguna mentira esperándonos allí. El final de aquella tarde se sentía distinto. El cielo, pintado en tonos dorados y rosados, se reflejaba en las ventanas de la mansión, como si el propio tiempo hubiera decidido detenerse para contemplar lo que quedaba de una historia de amor que desafió hasta la muerte. Benjamín caminaba por el jardín en silencio, sintiendo bajo sus pies el toque húmedo del pasto recién regado. Alejandra lo observaba desde lejos, mientras Dora recogía flores cerca del lago, tarareando una melodía suave, un sonido tan simple, pero capaz de llenar todos los vacíos que habían dejado los años de luto. Era como si la casa, dormida durante tanto tiempo, respirara de nuevo, agradecida por haber recuperado su razón de existir. Cuando Dora se acercó con un lirio blanco en las manos, Benjamín se arrodilló para recibirlo. La niña sonrió, su rostro iluminado por el reflejo del atardecer. «Es para ti, papá. Mamá dice que los lirios significan un nuevo comienzo». Él sostuvo la flor con delicadeza, las manos temblorosas, y respondió con la voz entrecortada: «Entonces este es el comienzo más hermoso de mi vida». Alejandra se acercó despacio, y los tres quedaron uno al lado del otro, mirando el horizonte. El viento movía las flores a su alrededor, y por un instante, el mundo entero pareció caber en esa escena. El pasado, el presente y el futuro cosidos por un mismo hilo de esperanza. Benjamín respiró hondo y miró a Alejandra, los ojos llenos de lágrimas, pero serenos. «Durante 8 años viví rodeado de silencio y fantasmas. Pensé que lo había perdido todo, y ahora me doy cuenta de que lo que perdí no fue el tiempo, fue el miedo». Ella lo miró con ternura, sin poder contener el llanto. «¿El miedo de amar otra vez?», preguntó. Él asintió, sonriendo suavemente. «El miedo de vivir, Alejandra, de creer que el amor aún podía encontrarme. Pero volviste. Volvieron, y me enseñaron que lo que es verdadero siempre encuentra el camino de regreso». Dora, curiosa, les tomó las manos y preguntó con la inocencia de quien convierte el dolor en luz: «Papá, entonces ahora ya nunca más nos vamos a separar, ¿verdad?». Benjamín se inclinó, mirándola a los ojos, y respondió: «Nunca más, hija mía. Te lo juro, delante de Dios, que nada en este mundo volverá a separarnos». Alejandra también se arrodilló y los abrazó. Las 3 manos se unieron, y el gesto, simple, se volvió sagrado, un pacto silencioso entre lo que fue y lo que aún vendría. El viento sopló fuerte, y los pétalos de los lirios danzaron en el aire, como si el universo entero fuera testigo de aquella promesa. El sol, casi escondido en el horizonte,
arrojaba un brillo dorado sobre sus rostros. Alejandra apoyó la cabeza en el hombro de Benjamín y él los envolvió a ambas con los brazos, en un abrazo que no necesitaba palabras. La risa de Dora resonó por el jardín, mezclándose con el canto lejano de los pájaros regresando a casa. ¿Sabes qué pienso, papá?, dijo ella mirando al cielo. Somos como las flores. Aunque el invierno las mate, la primavera siempre las hace renacer. Benjamín sonrió, y Alejandra también, conmovida por la sabiduría que solo una niña podía tener. La luz del atardecer bañaba el jardín, y en ese instante el pasado pareció rendirse por fin. Benjamín levantó la vista al cielo y por primera vez dio las gracias. «Gracias por devolverme la vida», dijo en voz baja, sin saber si hablaba con Dios, con el destino o con las dos personas a su lado. Alejandra lo apretó con ternura, y Dora, abrazada a ambos, respondió sonriendo: «La vida nunca se fue, papá, solo esperó a que llegáramos». Aquella frase tan simple y pura llenó los ojos de Benjamín de lágrimas. Mientras el sol se ocultaba por completo, el jardín se cubrió de tonos anaranjados y suaves. El viento llevaba el perfume de las flores y el eco de las risas que se mezclaban con la brisa. La casa, antes fría y silenciosa, ahora latía con vida, amor y redención. Benjamín miró a Alejandra y susurró: «Tal vez el milagro no fue verte viva, tal vez el milagro fue aprender a vivir de nuevo». Ella lo besó suavemente, entre lágrimas y sonrisas, y Dora corrió a su alrededor, girando con el lirio en la mano, riendo como si el mundo nunca hubiera conocido el dolor. Y así, bajo el atardecer que doraba cada rincón de la mansión, el amor renació. No el amor perfecto, sino el amor real. Aquel que sangra, que se equivoca, que sobrevive. El amor que perdona. El amor que regresa a casa después de haberse perdido. Y mientras las sombras de la noche se tendían sobre el jardín, tres corazones latían juntos, en un mismo compás, demostrando que incluso las historias nacidas del dolor pueden terminar en luz. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.